Imagina abrir un libro considerado sagrado por millones de personas y en lugar de encontrar bondad y justicia, encontrarte con violencia, control y amenazas. En los próximos minutos recorrerás historias que revelan a un Dios descrito no como un guía de amor, sino como un ser temperamental, inseguro y cruel. Desde diluvios que exterminan a pueblos enteros, hasta mandamientos que legalizan la esclavitud, lo que vas a escuchar puede cambiar radicalmente tu forma de ver la moralidad que la religión ha impuesto al mundo. Al analizar los primeros relatos, nos damos cuenta de algo impactante. El Dios de la Biblia no actúa como una figura justa, sino como un tirano que castiga sin dar oportunidad de aprender. El diluvio, por ejemplo, no fue una corrección, sino una aniquilación masiva. Hombres, mujeres, niños e incluso animales pagaron con sus vidas porque la humanidad era considerada desobediente. Si un gobernante moderno hiciera eso, sería recordado como un monstruo, no como un ejemplo de amor. Y la crueldad no se detiene ahí. Cuando Abraham es puesto a prueba, se le ordena que sacrifique a su propio hijo solo para demostrar su fidelidad. No se trata de fe, sino de abuso psicológico. ¿Qué padre digno aceptaría levantar el cuchillo contra quien más ama solo porque una voz se lo ordenó? Esta escena no nos muestra espiritualidad, sino sumisión ciega. Otro ejemplo es la historia de Job, un hombre íntegro cuya vida es destruida no por sus elecciones, sino por un capricho divino. Para ganar una apuesta con Satanás, Dios permite que Job lo pierda todo: salud, bienes e incluso a sus hijos. ¿Qué moralidad hay en utilizar el dolor humano como espectáculo? Ninguna. Eso no es justicia, es crueldad revestida de poder. Y quizás lo más perturbador sea constatar que, a lo largo de las páginas, la opresión no solo se tolera, se normaliza. La esclavitud, por ejemplo, no solo está permitida, sino que se le aplican normas detalladas. Las personas se convierten en propiedad, las hijas pueden venderse, los extranjeros pueden mantenerse como siervos perpetuos. No hay amor en ello, solo control. Si un libro con estas órdenes se publicara hoy, probablemente sería prohibido por violar los derechos humanos. Pero la Biblia se coloca en un pedestal y se predica como modelo de moralidad. La paradoja es evidente. El mismo Dios que se presenta como amoroso amenaza con la condenación eterna a quienes se atreven a no adorarlo. No por crímenes, no por maldad, sino simplemente por no creer. ¿Qué tipo de justicia castiga con sufrimiento sin fin a quienes nacieron en otra cultura o eligieron pensar de manera diferente? Este mismo patrón se repite en pasajes como el del Éxodo. Dios endurece el corazón del faraón varias veces solo para mostrar su poder a través de plagas. Al final, niños egipcios inocentes son asesinados como parte del espectáculo divino. ¿Qué hay de ético en asesinar a pequeños para castigar a un gobernante? Eso no es justicia, es una demostración de fuerza. Y en Deuteronomio, los israelitas reciben órdenes de exterminar a pueblos enteros, hombres, mujeres, ancianos y niños. No era solo una guerra, era un borrado cultural. La lengua, las tradiciones, las creencias, todo debía ser eliminado. Lo llaman orientación espiritual, pero en la práctica era un genocidio escrito en nombre de Dios. Mientras tanto, el mismo Dios exige adoración constante, como un soberano necesitado. Temed al Señor, repiten las Escrituras. Pero, ¿qué tipo de amor necesita ser sostenido por el miedo? Si un amigo o compañero actuara así, exigiendo alabanza bajo amenaza, nadie lo llamaría amor. Sería puro abuso. Ahora quiero oírte. Escribe aquí en los comentarios la frase: el amor no es miedo. Quiero saber si tú también te das cuenta de que lo que nos vendieron como bondad, a menudo, no era más que una forma de control. Piensa por un momento en el concepto de pecado original. Desde el nacimiento, cada ser humano ya es considerado culpable, no por sus propias acciones, sino por el error de un antepasado lejano.
¿Qué justicia condena a un niño por el acto de alguien que vivió hace miles de años? Si un tribunal actual castigara a los nietos y bisnietos por delitos que no cometieron, todos lo llamarían tiranía. Pero cuando viene de la religión, lo llaman doctrina, y esa culpa impuesta desde la cuna no viene sola. Va acompañada de la exigencia de arrepentimiento y sumisión. El mensaje es claro: acepta la deuda o serás condenado. Ese no es un lenguaje de sanación, es la lógica de un sistema de control. Incluso la figura de Jesús, presentada como símbolo de paz, aparece amenazando con la exclusión y el fuego eterno a aquellos que no lo sigan. ¿Qué líder amoroso es este que separa familias, que promete la espada y no la reconciliación? El discurso que se construye es el mismo, de principio a fin. Obedece, cree, sométete. Si no, sufrirás. No importa si eres justo, si haces el bien o si te dedicas a ayudar a los demás. El único criterio es la lealtad absoluta. El amor no se menciona como una elección, sino como una imposición. Y esa imposición se repite en historias extrañas y crueles. Como la transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal, solo por mirar atrás en medio del caos. O la orden de apedrear a alguien que recogió leña en sábado. No hay misericordia, no hay espacio para la comprensión. Solo reglas estrictas y castigos severos. Este tipo de mentalidad plantea una pregunta que aún hoy resuena. ¿La moralidad que enseña la Biblia se basa realmente en la bondad o solo en la obediencia ciega? Cuando lo analizamos con calma, queda claro. La obediencia siempre se ha antepuesto a la compasión. Abraham es alabado por estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Job es elogiado por soportar el dolor sin cuestionar. Moisés pierde el derecho a la tierra prometida por un detalle de desobediencia. Incluso una acción de cuidado, como la de Usa al intentar evitar que cayera el arca, es castigada con la muerte inmediata. ¿Qué lección se está enseñando? Que pensar por uno mismo es peligroso y que lo único que importa es cumplir órdenes. Si hoy en día una empresa, una familia o un gobierno exigieran este tipo de sumisión, todos dirían que se trata de un abuso. Pero cuando proviene de la religión, se pinta como amor divino. La verdad es que los estándares éticos atribuidos a Dios son más bajos que los que aceptamos de cualquier ser humano. Un padre que castigara a sus hijos de esta manera sería considerado tóxico. Un profesor que actuara así sería despedido. Un gobernante condenado como tirano. Y sin embargo, millones de personas crecen creyendo que este modelo es santo. Se les enseña desde pequeños a no cuestionar, a aceptar contradicciones, a temer el simple acto de pensar por sí mismos. Dudar no solo se desalienta, sino que se tilda de pecado. El resultado es toda una generación incapaz de ver la incoherencia entre el discurso y las prácticas. Esta lógica del miedo tiene consecuencias profundas. Las personas crecen creyendo que el amor y el dolor van de la mano, que el castigo es una señal de cuidado, que la sumisión es una virtud. ¿Cómo esperar que alguien que ha sido entrenado para asociar el amor con el sufrimiento pueda construir relaciones saludables en la vida real? Y aquí surge una reflexión que hay que hacer. Si este es el patrón de bondad que se ha enseñado a seguir a millones de personas, ¿no estaremos en realidad repitiendo y legitimando una forma de abuso disfrazada de fe? Los 10 mandamientos se exaltan a menudo como la base de la moralidad bíblica, pero al mirarlos de cerca, el panorama cambia. 4 de ellos no hablan de la ética entre las personas, sino solo de la fidelidad a Dios. No tener otros dioses, no adorar ídolos, no usar su nombre en vano, guardar un día específico como sagrado. Es decir, más pruebas de lealtad que principios de justicia. Solo 6 tratan de la conducta humana.
e incluso estos ignoran cuestiones fundamentales como la igualdad, la misericordia o la protección contra los abusos. Mientras tanto, el Antiguo Testamento se sumerge en leyes que parecen más preocupadas por los rituales que por la dignidad humana. Reglas sobre la vestimenta, los animales para el sacrificio, las formas de culto, los alimentos prohibidos, pero poco o nada sobre la esclavitud, la violación o el genocidio. La moralidad, cuando se analiza, no se basa en la compasión, sino en la obediencia a los ritos. Y los castigos revelan aún más esta incoherencia. Una persona que recogió leña en sábado fue ejecutada. No hubo advertencia ni perdón, solo muerte por desobedecer una regla sobre un día de la semana. ¿Qué sistema es este en el que la vida humana vale menos que la observancia de las tradiciones? Y aún hoy, muchos de estos pasajes son ignorados o reinterpretados para que no suenen absurdos. Pero el texto está ahí, innegable, conservado a lo largo de los siglos. Si fuera un libro común, pocos aceptarían sus orientaciones como base para vivir. Sin embargo, como lleva el sello de sagrado, millones de personas aún lo siguen sin cuestionarlo. Aquí cabe la pregunta incómoda. ¿No es precisamente el miedo a cuestionar la mayor prueba de que el sistema se sustenta no en el amor, sino en la amenaza? La defensa es siempre la misma. Los caminos de Dios son misteriosos, no entendemos su plan. Pero, ¿es suficiente esta excusa? En cualquier otro ámbito de la vida, justificar la violencia con el misterio sería inaceptable. Si alguien hiciera daño a un niño y dijera que era por un bien mayor, nadie lo aceptaría. Pero cuando la Biblia presenta situaciones como estas, millones de personas simplemente bajan la cabeza. Este tipo de lógica convierte cualquier crueldad en aceptable siempre que se atribuya a Dios. Genocidios, masacres, esclavitud. Todo puede rebatirse con la frase, si Él lo hizo, debe ser bueno. Esto no es moralidad, es un atajo peligroso para justificar atrocidades. Y la consecuencia de ello ha atravesado la historia. ¿Cuántos murieron en las hogueras de la Inquisición? ¿Cuántos fueron torturados como herejes? ¿Cuántas mujeres fueron ejecutadas acusadas de brujería? Estos actos no fueron desviaciones de la fe, fueron su aplicación práctica, legitimada por la creencia de que la obediencia está por encima de la compasión. Incluso en los tiempos modernos, el eco continúa. Se utilizan versículos para atacar los derechos de las mujeres, negar la ciencia, excluir a las personas LGBTQ+. No porque los fieles sean malos por sí mismos, sino porque el Dios al que siguen ha sido descrito como punitivo, celoso e intolerante. La violencia no nació por sí sola, fue enseñada, normalizada y predicada como una virtud. Ahora quiero proponerte algo. Si este mensaje tiene sentido, escribe en los comentarios la frase «Cuestionar es liberar». Quiero ver cuántos de los aquí presentes creen que pensar libremente es el primer paso para romper este ciclo. Al analizar el Nuevo Testamento, muchos esperan encontrar una ruptura, un mensaje más suave. Pero la realidad es que la lógica sigue siendo la misma. Jesús, a menudo retratado como una figura de compasión, también habla del fuego eterno, la separación y la exclusión. Afirma que no vino a traer paz, sino espada. En parábolas, describe a personas siendo arrojadas a las tinieblas, cortadas en pedazos, quemadas en un fuego que nunca se apaga. ¿Dónde está el mensaje de amor incondicional en eso? Incluso los actos menores son castigados de forma desproporcionada. Un ejemplo es la higuera maldita por no dar frutos, incluso fuera de temporada. Otro es el episodio de los cerdos, cuando los espíritus fueron transferidos a los animales que luego murieron ahogados. Son narrativas que no suenan como milagros compasivos, sino como demostraciones de poder arbitrario. La centralidad sigue siendo la creencia,
no la bondad. No importa si eres justo, íntegro o generoso, si no crees de la manera correcta, la consecuencia es el rechazo y el tormento eterno. Obedecer y seguir ciegamente se antepone a cualquier virtud práctica, y por eso el patrón se repite: sumisión en lugar de libertad, temor en lugar de comprensión, alabanza constante en lugar de autenticidad. No hay espacio para pensar, solo para obedecer. Este es el rasgo más constante en toda la narrativa bíblica. Y aquí surge una nueva pregunta que hay que plantearse. Si la moralidad bíblica no se basa en la justicia ni en la compasión, sino en la obediencia, ¿estamos ante una guía espiritual o ante un manual de control? Esta mentalidad de sumisión ha tenido efectos devastadores a lo largo de la historia. Las guerras santas, las cruzadas, los tribunales de la Inquisición, todos estos episodios estuvieron guiados por la convicción de que obedecer era más importante que respetar la vida. No fueron desviaciones aisladas, sino prácticas directamente alentadas por la creencia en un Dios que exige lealtad absoluta y recompensa la violencia en su nombre. E incluso cuando las sociedades avanzaron en derechos y valores humanos, la religión no lideró esos movimientos, se resistió. El fin de la esclavitud, por ejemplo, no llegó porque la Biblia la condenara, sino todo lo contrario. Muchos la defendían con versículos. La emancipación de las mujeres no nació de las Escrituras, sino a pesar de ellas. La igualdad entre los pueblos solo avanzó cuando las personas se atrevieron a cuestionar la autoridad religiosa. Esto muestra una verdad incómoda. Cuanto más se alejó la humanidad de las reglas bíblicas, más justa se volvió. Fueron la razón, la empatía y la experiencia humana las que moldearon los avances en libertad y dignidad, no el miedo al infierno, ni la promesa del cielo, y sin embargo, aún hoy vemos a líderes religiosos utilizando los mismos pasajes para defender la intolerancia, la exclusión y el odio. El problema no es solo histórico, sigue vivo en el presente. Y millones de personas siguen aceptándolo porque se les ha enseñado a creer que cuestionarlo es peligroso. Pero piénsalo conmigo. Si el amor verdadero inspira cuidado, respeto y libertad, ¿qué tipo de amor divino es ese que solo se mantiene en pie a través del miedo? Al observar todo esto, surge una conclusión difícil de ignorar. La fe que se vendió como camino de amor terminó moldeando siglos de miedo, culpa y sumisión. En nombre de ese Dios, las personas aprendieron a desconfiar de su propia conciencia, a sofocar sus preguntas y a aceptar las injusticias como si fueran virtudes. No se trata solo de religión, sino de un mecanismo de poder que ha atravesado generaciones, influyendo en las leyes, las culturas e incluso en la forma en que entendemos lo que está bien o mal. Pero, ¿qué sucede cuando decidimos romper este ciclo? Cuando nos atrevemos a mirar estos textos sin el filtro de lo sagrado, vemos no mandamientos divinos, sino reflejos de sociedades antiguas, patriarcales y violentas. Vemos narrativas creadas para mantener el orden y el control, no para promover el amor y la libertad. Esta conciencia puede ser dolorosa, pero también liberadora. Nos permite darnos cuenta de que la moralidad no tiene por qué nacer del miedo, sino de la empatía y la responsabilidad mutua. Y es en este punto donde comienza la verdadera revolución. Cuando dejamos de esperar el permiso de una autoridad invisible y asumimos la responsabilidad de nuestras elecciones. Cuando dejamos de temer castigos eternos y comenzamos a valorar el impacto real de nuestras acciones aquí y ahora. Esta transición es más que un despertar intelectual, es un renacimiento de la autonomía humana. Quizás la gran lección no sea creer o no creer en Dios, sino no permitir que el miedo dicte nuestra forma de vivir. Cuestionar no significa perder la fe, sino liberarse de las cadenas que confunden el amor con la amenaza, la justicia con la venganza y la espiritualidad
con la sumisión. La verdadera madurez espiritual puede estar precisamente en el valor de elegir el bien, porque es bueno en sí mismo, no porque lo exija una deidad. Y si hay algo que nos enseña la historia, es que cada vez que alguien se atrevió a cuestionar, la humanidad dio un paso adelante. Cada vez que alguien rompió con el dogma, nacieron nuevas formas de libertad, igualdad y dignidad. Ese puede ser nuestro papel ahora. No repetir la sumisión, sino inaugurar una nueva era en la que la moralidad signifique compasión, conciencia y elección. Por eso, quiero dejarte con una última pregunta. ¿Prefieres vivir con miedo a un castigo eterno? ¿O prefieres construir una vida guiada por la libertad, la empatía y el coraje? Si este vídeo te ha parecido significativo, escribe en los comentarios la frase: el amor es libertad. Quiero ver cuántos de vosotros estáis listos para transformar la conciencia en liberación.